Y cuando son las 12 de la noche del día lunes, comenzamos un nuevo capítulo de Así Somos. ¡Ah, lo sorprendí! Muy bien. Siempre parto muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, querida maestra. ¿Todo bien? Sí, diciembre ya. Bueno, diciembre. Cristian Pino. Bien, diciembre, último mes del año de este 2019 que va a quedar en la historia de nuestro país. Así va a ser, así va a ser. Veamos cómo termina. En Latinoamérica, yo creo. Y nuevamente, bien valiente de venir acá con este equipo raro. Diego Pardou, qué rico tenerte acá, profesor de la Facultad de Derecho de la Chile. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, gracias. Qué placer tenerte acá, Diego. Bueno, hoy día vamos a conversar acerca de varias cosas, pero vamos a partir con esta protesta que se inició en contra del presidente Duque y además sobre una serie de medidas sociales que necesitaban urgente en Colombia. Me suena muy parecido este octubre rojo. Y la situación en Colombia, la verdad es que no ha parado, ha sido constante, y queremos saber en qué está hoy día toda esta situación, señor Salfate. A ver, pongamos mucha atención al caso de este muchacho Dylan Cruz, de apenas 18 años, porque él claramente puede conformarse como el ejemplo perfecto de cómo se vive la situación de protestas, desigualdades y de exigencias emblemáticas en esta sociedad en lo que tiene que ver este octubre rojo para Colombia, que mal muchos han hecho un comparativo con lo que sigue sucediendo en nuestro país y claramente parecen ir por carriles paralelos. Hay que decir que Colombia, dentro de esta desigualdad que ha marcado varios países de nuestro continente, es probablemente una de las más feroces. Y luego de cumplir 15 meses de su impopular gobierno, Iván Duque finalmente se genera este levantamiento de paro nacional el 21 de noviembre. 11 días ya que cuenta con varios hitos en cuanto al movimiento social. Y el que estamos viendo en pantalla, es por lejos el más potente, el más simbólico, no solo por lo que le sucede a este muchacho, sino porque todo lo que se desata a su alrededor. Dylan Cruz salió, como tantos jóvenes, a marchar, a exigir y a protestar a las calles. 18 años tenía él en busca de un mejor futuro, sobre todo cuando él, en la escasa posibilidad económica que lo rodea, insiste, postula, hace todo lo que está a su alcance para postular un crédito fiscal para continuar en una educación superior, ¿cierto? Él está a pocos días de graduarse de la escuela, de cuarto medio, como diríamos acá, y él decide tratar de postular a un sistema que le permita estudiar alguna carrera universitaria con la ayuda, obviamente, del gobierno, y claramente esto le es negado. El día 23 de noviembre, a eso de las 4 de la tarde, una lacrimógena, ¿cierto?, como es propio de todas las marchas y protestas, no debiera ser en todo caso, cae a sus pies, ¿ok? Como la mayoría de los jóvenes, que ya sin miedo, y como un poco entendiendo cuál es el proceso de estas armas de disipación, la patea de vuelta, ¿ok? Se gira, va con un amigo, él que tiene una vital importancia en este relato, y comienza a correr. Y es ahí cuando siente que le disparan por la espalda. Y esto lo lanza al suelo. No. ¿Con qué le disparan? Con algo que también se utiliza en nuestro país, que ya lo vamos a especificar, que su nombre técnico en inglés se llama algo así como beach bag, que eso se traduce como bolsita con pelotitas, con perdigones, ¿cierto? Que los perdigones, a diferencia de muchas alarmas que aquí se han dado a conocer, no salen disparadas de manera individual, sino que van comprimidas en una bolsa. Es como te pegaran con una bolsa de sal, pero llena de perdigones, y ¡pum!, te pegan en la espalda, que debieran ser solo dolorosas, con intención, de disuadirte, pero la verdad es que en este caso el resultado fue mortal. Esto fue, obviamente, aplicado por la Policía Antidisturbios de Colombia. Ya vamos a ver, porque hay un serio problema respecto a esta unidad en especial. El caso es que este disparo, esta caída del joven Dylan, finalmente fue grabado no solo por el amigo que lo acompañaba, sino por una gran cantidad de registros que estaban en su momento alrededor. Tenemos precisamente ese registro, y esto solo está recién comenzando, porque todo lo que esto ha generado y cómo termina esta historia es algo que invita a la reflexión, al tiro aquí y ahora. Atención. Cuidado, le pegaron.
Las imágenes hablan por sí solas, ¿cierto? Como insisto, en medio de la protesta lanzan una bomba lacrimógena a su grupo, cae a sus pies, la patea de vuelta, se gira, comienza a correr, porque obviamente se acerca la policía de Fuerzas Especiales de Colombia y le disparan este saquito que viene con muchos perdigones de plomo al interior y le pega por la espalda en la parte cercana a su cabeza y ahí es cuando cae. Increíble, siempre en este tipo de manifestaciones sociales, de protestas, ¿cierto? De diferentes aglomeraciones de gente cuando se va a protestar, siempre hay símbolos que empiezan, ¿cierto?, a convertirse en la cara, en el nombre de estas protestas sociales. Claro. Lo que le pasa a Dylan Cruz en Colombia puede ser absolutamente comparable al caso de Gustavo Gatica, que acá, ¿cierto?, queda con pérdida absoluta de la visión, y se ha convertido también, hay imágenes, hay todo un relato, una épica en torno a lo que está viviendo Gustavo Gatica, que es la persona que aquí quedó ciego en el caso, ¿cierto?, de Colombia, donde este joven fallece y que además con un elemento nuevo en este tipo de manifestaciones, que es grabado absolutamente de todos los ángulos por las cámaras de televisión y también por los teléfonos celulares. Sin duda, Dylan va a ser un símbolo, por lo menos en estos 11 días de protesta en Colombia. Oye, lo adelantaba Cristian, perdona, esto pasa el 23 y el día 25, pese a todos los esfuerzos médicos, él fallece justo el día que correspondía a su graduación de la escuela, del colegio para pasar la educación superior, que el Estado no le dio los recursos para que le permitían aquello. Ahora, acá hay mucho que cuestionar respecto al uso de lacrimógenas o el tipo de armamento que se usa no solamente en Colombia, sino que también en Chile. Eso la pregunta porque me parece que te lo tratan de hacer pasar como que funciona para poder desarmar las turbas, para poder tener cierto control. Claro. Sin embargo, tanto en el caso nuestro como el de Colombia, te das cuenta que terminan siendo armas que pueden ser mal usadas, letales. Y creo que eso es muy complejo, porque una lacrimógena, a pesar de que debería ser lanzada hacia abajo para que vayan rebotando y tiene a cierta distancia, hemos visto que se han terminado golpeando rostros y golpeando distintas partes del cuerpo y terminan siendo bastante... hacen mucho más daño del que uno se podría imaginar. Entonces, me parece que hay una cosa de protocolos, no solamente para la policía en general, respecto a que este armamento que te lo quieren hacer ver como no letal, es mortal, mal usado o no cumpliendo con el protocolo que tenga cada país para su uso, viene siendo letal. Ahora, a mí me llama mucho la atención, y en esto quiero invitar a Diego a la conversación, que efectivamente un arma o un mecanismo que estaría inventado, creado para disuadir, termine siendo, por ejemplo, más letal, porque si me dices que es una bolsita llena de perdigones, son balines de plomo. De plomo, termina siendo un balón de plomo, como quien dijera, que con la velocidad y con el peso del plomo termina efectivamente terminando con la vida de este joven de 18 años. ¿Qué crees tú? ¿Cómo debería ser la fiscalización? Porque acá se debería diferenciar entre cómo disuadir una manifestación, cómo hacer que la gente se vaya, y cómo de verdad que esto termine siendo un arma letal, Diego. Bueno, mira, una de las enseñanzas que nos deja esta crisis es que los protocolos que utiliza Carabineros, en especial el protocolo de la escopeta antidisturbio, es totalmente inapropiado para las funciones. Déjame dar un paso atrás. Cuando Chile fue sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito de los casos que hubieron en el sur del país hace algunos años, adoptó el compromiso de revisar sus protocolos. Tomó un compromiso internacional de revisar sus protocolos. Pero esto se hizo de una muy mala manera, y los protocolos que eran del 2002 y del 2013 efectivamente fueron actualizados, pero si tú miras es exactamente lo mismo. Se hicieron como el ejercicio formal de actualizar los protocolos, pero no hubo ninguna actualización de protocolo. Entonces, si uno mira el protocolo, hay un instrumento normativo específico que regula el uso de la escopeta antidisturbio. Y si uno compara este protocolo con las recomendaciones internacionales, en particular la ONU tiene un manual para el uso de armamento menos letal en el restablecimiento del orden público, y hay tres diferencias bien alarmantes que yo creo que explican en parte el problema en el que estamos. El primero de ellos es que este protocolo califica
como armamento no letal, lo cual además no es cierto, digamos, porque en otras partes del mundo se les conoce como armamento menos letal, porque se entiende que pueden llegar a matar, son menos letales mal uso, disparando en un lugar que no. Entonces, un primer error es que este protocolo pone en el mismo grado todos lo que denomina armamento no letal, el carro, los disuasivos químicos, el bastón de servicio, la luma y la escopeta antidisturbios, sin establecer una graduación de proporcionalidad. O sea, lo deja a la discreción del oficial a cargo qué cosa se usa primero y en qué orden. El criterio de él, en el fondo. Eso, de alguna manera, si uno lo compara simplemente con el protocolo de la ONU, está mal. Claro, eso. Un segundo aspecto es que el protocolo de la ONU establece específicamente que hay ciertos municiones que no deben utilizarse nunca. En particular las municiones que están hechas de metal y las municiones, eso porque son muy lesivas, y las municiones que son múltiples, ¿sí? Como los perdigones, porque que salen muchas al mismo tiempo, porque no son precisas. Entonces, por su lesividad las que son de metal y por su imprecisión las que salen, digamos, todas juntas, están prohibidas, digamos, en las recomendaciones internacionales. Y en Chile se permite, o sea, lo que pasa es que el protocolo permite, dice, se pueden utilizar balines de goma, soft socket o cualquier otro, digamos, o sea, tiene como una cláusula abierta que permite que se incorporen otras cosas. Ese es el segundo error. Y el tercer error tiene que ver con que todas las recomendaciones internacionales dicen que el uso de la escopeta antidisturbios tiene que dispararse de la cadera hacia abajo. ¿Sí? Exacto. O sea, tiene que estar dirigido a las piernas. Generalmente se habla del suelo para que rebote y no pase de la altura de la cintura, ¿no? Claro, digamos, pero el protocolo actualmente vigente de Carabineros también deja eso a la discreción del funcionario policial. La otra vez pensaba y decía, no habrá nada diferente. ¿Qué se ocupará en países como España, que viven protestas súper multitudinarias? ¿Qué pasa en Italia? ¿Cómo lo hacen en Turquía, en Rusia? Porque acá estamos viendo... Inglaterra es el mejor referente. Inglaterra también. En términos de ser más pacífica la disipación de masas, digamos. Yo sé que en algunos países ocupan pistolas eléctricas, que también tienen consecuencias bastante graves en el manifestante, pero ¿cómo lo harán en otras partes? Qué ganas de poder tener tiempo y estudiar. Algunos dicen que la mejor arma que se ha hecho, que en Oriente, le digo un arma, porque no... O sea, cumple en cierta manera esa función, como entiéndose como defensa o como para generar un tipo de ataque con una respuesta en la gente, son las armas sónicas, que generan un malestar tan grande que... Pero acá se ocupó que es como un radar que te envía un sonido. Exacto. Lo ocuparon los mozos de escuadra en las protestas de los grupos independentistas de Barcelona. Hay un documental en Netflix que habla de aquello. Sí, pero claro, también tiene secuelas del tema auditivo. Bueno. O te dejan ciego, te dejan sordo. Sí, por supuesto. Pero es un tema eso. Pareciera, o sea, una parte es la selección de la herramienta y eso siempre es importante. Pero la principal diferencia, yo te diría, con Europa tiene que ver con el nivel de supervisión civil que existe sobre esto. En el caso que tú mencionabas, en las protestas independentistas, hubo también heridos con lesiones oculares y lo que hubo fue una reacción inmediata respecto de identificar quiénes fueron los funcionarios policiales, fueron excluidos y hay un proceso de seguimiento hoy en curso. En Reino Unido, que tú mencionabas, el 2013 tuvieron un estallido social que generó, digamos, incendios y saqueos en Londres. Quemaron muchos autos. Y lo principal que decidieron hacer es que cada vez que actúa el organismo, el equivalente digamos, a las fuerzas especiales británicas, hay un consejo de supervisión civil, donde hay, qué sé yo, miembros de la sociedad civil, organismos de la defensa de los derechos humanos, que tiene que supervisar todo lo que se hizo en ese momento. Digamos, hoy hay una protesta, se genera la evidencia respecto a esa protesta, el número de detenidos, los videos que hay circulando, y eso inmediatamente se entrega a una comisión supervisora civil que determina, bueno, mira, ¿sabes qué? Tenemos que actualizar este protocolo, tenemos que cambiar las municiones por esta otra. O sea, hay herramientas inmediatas donde digamos, la sociedad civil participa en la supervisión. Si tú quieres, el principal problema que demuestra esta crisis no es tanto, digamos, si se está utilizando este armamento o este otro armamento, porque con distintos armamentos menos letales tú siempre puedes generar
lesiones. El punto es, lo que muestra es una crisis de supervisión. Claro que sí. Bueno, es importante, sin lugar a duda, lo que dice Diego respecto a que se cumplan los protocolos, y en este caso en particular de este joven en Colombia, lo encuentro muy triste lo que ocurrió, y también tomar conciencia de que esta especie de bola con perdigones, ¿no es cierto?, que tiene plomo, o sea, lo tóxico que es el plomo para el organismo, que entre otras cosas trae problemas neurológicos y otras cosas. Entonces creo que deberíamos replantearnos, bueno, en este caso ocurrió en otro país, pero todas las armas que se utilizan deberían, obviamente, no solamente cumplirse los protocolos, sino que yo creo que en varios casos replantearse qué es lo que se utiliza. Y por ejemplo, Diego, agarrándome de tus palabras y justo también completándolo con la idea de la Kena, tú dices que en otros países la diferencia está como en el control, más bien en la fiscalización. Pero por ejemplo, civil, pero acá por ejemplo, pareciera que sí hubiese habido mucha diferencia si el material, por ejemplo, en vez de plomo, en vez de algún tipo de aleación con hierro, hubiese sido plástico. Parece que hubo una teoría que incluso en el caso de Gustavo Gatica, si estos perdigones no hubiesen tenido metal, probablemente él no habría perdido sus 2 ojos. Entonces sí es importante, además del lado civil, fiscalizar por parte de todo lo que tiene que ver con el cuerpo, en este caso de militares, con el cuerpo de carabineros, y saber si es que efectivamente ese material está cambiado, si es que el proveedor se equivocó mandando estos perdigones, o si es que se compraron perdigones que estaban fuera de norma. Eso debería de ser no solo fiscalizado, sino castigado también, ¿o no? Sí, claro que sí. Mira, en el caso de Gustavo Gatica hay, por así decirlo, 2 infracciones distintas de las recomendaciones internacionales. Uno, el uso de estos proyectiles múltiples, que no son precisos, ¿sí? Y el segundo, es la composición de ellos. Ya. ¿Sí? La cantidad de plomo que tenían y la cantidad de silicio, que lo que hace es endurecer el plástico, digamos, endurecer la goma. Pero yo lo que encuentro más terrible en el caso de que tú mencionas de Gustavo Gatica es que esto ocurre cuando había más de 150 lesiones oculares ya habiendo ocurrido. O sea, el caso de Gustavo Gatica no es el primero, ni el segundo, ni el tercero, digamos. Es por ahí por el número 180, digamos. Entonces, y para que tengamos un orden de magnitud, digamos, en Francia está siendo objeto de severos cuestionamientos en su organización policial porque tuvieron 40 casos de lesiones oculares en 10 meses de protesta. 40. ¿Sí? O sea, nosotros estamos hablando que la lesión de Gustavo Gatica ocurre cuando teníamos 6 veces eso. Claro, no, ahora en 240. Ahora, hay un punto, digamos, que vamos a avanzar en el tema, pero que no podemos olvidar, ¿eh? Es que el otro problema que se da es que estadísticamente hay muchas personas lesionadas de gravedad cuando no están haciendo nada que amerite ser dispersado con ese nivel de fuerza. Sí. Solo estar manifestándose y eso no se puede perder el foco de que eso es algo que por derecho le corresponde a cualquiera que quiera hacerlo. Y que en otros países se hace palabras del caso. Entonces no es como hay una marcha, hay que ir a tirar la cruz. No, están tranquilos. Pero hay una cosa muy pequeña que es de criterio. Porque estamos hablando de todas estas armas que pueden terminar siendo letales mal usadas. Pero también hablaban del bastón retráctil Luma, como la conocemos nosotros. Y en las manifestaciones de la crisis que vivió Ucrania, específicamente, la policía en un principio, después la cosa escala a violencia mucho mayor, usaban la Luma, pero también hay un criterio a la hora de usarla. Cuando tú ves en las imágenes que se ven en el documental que existe, a 6 carabineros, o sea, 6 policías, golpeando a lumazos a un caballero que tiene más de 50 años en el suelo, entre 6, me parece que tiene que haber también un criterio en el uso de este tipo de armas disuasivas. Yo creo que es ahí donde hay que hacer un hincapié muy fuerte. ¿Verdad? Me parece que hay que entender cómo se usan las cosas y para qué son. Si tú le pegaste 2 lumazos a un tipo, tienes para que pegarle 15. Sí, no, y si son 6 y hay una persona que está... Le pegas en la cabeza, por eso te digo. Da lo mismo si tiene 50 o 25, son 6 contra 1. Sí, es un buen punto que tiene Lama sobre quién sale a la calle, en qué condiciones, me refiero a carabineros, para hacer este tipo de acciones. Ahora, la prensa obviamente saltó de inmediato. Queremos mostrar el siguiente titular de cómo siguió evolucionando este suceso que rodó obviamente a Dylan. Exactamente. Tenemos esta gráfica que tiene que hablar con experto en armas de qué pasó, digamos, por qué afectó de manera tan mortal, obviamente, en Dylan Cruz. Dice él, Alonso Miranda, experto en armas, el miembro del SMAT, eso es Escuadrón Móvil Antidisturbio, le disparó muy cerca. Él se atravesó al disparo.
O sea, es como que se interpuso en un disparo que iba en otra dirección, se supone. O tenía una descalcificación y hasta un almohadazo si lo hubiera incrustado. A ver, ¿por qué dice él, digamos, donde coloca todas las instancias de posibilidad? Ahí estamos viendo de cómo funciona. Arriba está la bolsita, adentro los perdigones y abajo el cartucho y tiene todo eso por dentro. Ojo, la media bolsita. Cuando él muere 2 días después, y cuando él se le lleva, obviamente se le hace el proceso de autopsia al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, la causa del fallecimiento es homicidio o muerte violenta producida por un trauma cranoencefálico penetrante. O sea, claro, ahí es donde el experto decía que puede que tenía un problema de descalcificación, que en caso de ser así, pucha, digamos, sin echarle más parafina al fuego, también uno podría decir que además de que se le negaban los estudios, quizás se le negaba, digamos, una buena nutrición. De ahí su descalcificación, digamos, claro, que es parte, digamos, de un problema también que tiene que ver con la desigualdad con qué llena un plato de comida cada familia. Pero perdón, te pegan la sien esa bolsita, sí, que es una parte blanda del cráneo, a poca distancia, claro. Me parece que podría ser el mismo resultado. Es verdad, como le pegó en la parte de atrás. Porque al final piensa la velocidad más el peso, o sea, no que yo sea muy física, pero en el fondo agarra una velocidad que efectivamente se convierte en un verdadero proyectil. Sí, el video que vimos, bueno, que te quita la vida. Bastó eso para dejarlo aturdido y tirarlo al suelo, claramente. Obvio. Ahora, yo no sé qué piensan ustedes respecto a esto que dice el experto en armas, que de alguna manera trata de dejar contento a todos. O sea, trata de ser lo bastante más objetivo que le permite su profesión, en donde dice, aquí pueden pasar varias cosas, que se disparó debidamente a alguien que está más lejos y él se atraviesa, o que también tiene un problema de descalcificación, y trata un poco, no bajar el perfil, pero establecer, digamos, las condiciones probables que esto arrastró a la muerte de Dylan Cruz. Tú sabes que este dispositivo, el Scott, ¿cómo se llama? Esta bolsita con los perdigones fue denunciado, de hecho, en el informe que entregó José Miguel Vivanco. Beanbag le llaman, que es como bolsita de pelotitas. Exacto, fue denunciado por la organización Human Rights Watch. Exacto. Y es bien interesante. Para Chile. Yo me leí el informe, es parte de las cosas que uno tiene que hacer, ¿cierto? Cuando se las da de opinólogo, quiere tener un poco de opinión en esto. Y es un informe muy interesante, a diferencia del anterior de Amnistía Internacional, que a mi juicio, ¿cierto?, un poco más ideológico, da cierto cuenta de violaciones sistemáticas. El de Amnistía, Human Rights Watch, habla de graves violaciones, pero donde de el 80% responsabilidades de las personas dañadas son producto de este tipo de armas. Exacto, habla de responsabilidades penales y justamente habla de este 80%. Y en el informe, porque la policía colombiana, estamos hablando de Colombia, ¿cierto?, es bastante dura. Ellos tienen una experiencia de enfrentamientos con grupos paramilitares como el ELN, la FARC, pero en el informe de Chile, el grupo que disparó es de eso. Exacto, de los más duros, hace varias recomendaciones, y una de las recomendaciones para Chile, ¿cierto?, es la transformación inmediata de Carabineros. Vamos a ver qué se va a pasar y cómo se va a hacer eso. Tengo entendido que el Banco Interamericano del Desarrollo va a entregar varios millones de dólares para la transformación de Carabineros, y es posible que Carabineros se pueda reformar. Aquí el abogado nos puede ayudar en lo que hizo en su momento la Policía de Investigaciones. ¿Reformar a qué punto? Bueno, la Policía de Investigaciones, la mano de la modernización. La Policía de Investigaciones tenía una fama, tenía una estela, tenía una aprobación ciudadana muy baja, era muy mal considerada, y ellos hicieron un cambio, pero absolutamente de imagen, de estructura, de las mallas formativas, se transforman en la PDI y hoy día son una de las instituciones, si no la más valorada por los chilenos, mucho más que Carabineros. Así que quizá en Carabineros habría que empezar a hacer cambios profundos desde, qué sé yo, claro, que no sean solo de imagen, sino profundos de verdad. Sí. Y además un parte del pensamiento de los protocolos, ¿cierto?, como se hizo en su momento con la PDI. Es posible. ¿Tú crees, Diego, que sea viable, insisto, este cambio en Carabineros, este cambio profundo? Que además venga de la mano de una modernización, y que efectivamente alguna vez lo hemos hablado acá, que Carabineros también podría estar encargado de otros servicios, que no solo sea la fiscalización, sino que además poder ser un grupo que asesore, que acompañe, que guíe a gente, que pueda hacer hasta cosas sociales, habíamos hablado acá alguna vez, un rol más social. En la ONG donde yo participo, que se llama Espacio Público, hay una especialista en policía que se llama Lucía Damert. Ella digamos, publicamos hace poco un documento proponiendo varias reformas a la policía. La manera en que ella lo conceptualiza es que hay una triple crisis actualmente en Carabineros.
que están relacionadas. Hay una crisis de desempeño, efectivamente, es una policía que difícilmente es capaz de identificar a los delincuentes y de producir los antecedentes suficientes para que después digamos, las instituciones de procesamiento penal determinen si son culpables o inocentes, pero eso es consecuencia de lo que ella denomina una crisis de control, digamos, el control civil respecto de Carabineros es muy imperfecto, y por otro lado de legitimidad, que está relacionado con lo anterior. O sea, una policía, para poder hacer bien su trabajo, necesita que el gobierno le fije las prioridades, ¿sí? Y determine cuándo está haciendo bien o mal las cosas. Y también necesita que, digamos, por arriba y que por abajo la ciudadanía confíe en ellos y colabore con ellos, digamos. De alguna manera, si hoy día tú le pides a un carabinero que investigue un delito y va, qué sé yo, a Lo Hermida, lo más probable es que nadie ni siquiera quiera contestarle ni abrirle la puerta. O sea, entonces una policía con ese nivel de legitimidad y que a su vez no tiene una relación funcional con el gobierno, es incapaz de hacer su trabajo. Por eso tanto el informe de Human Rights Watch como, digamos, también la propuesta que nosotros hemos hecho en Espacio Público hay que replantearse la idea de la militarización de Carabineros, la idea de que tenga dobles escalafones, pero sobre todo la manera en que la sociedad civil y el gobierno realizan un control respecto de, digamos, de su desempeño. Cómo conseguimos que tanto sus protocolos como la manera en que después van ejecutándose sean sometidas a un escrutinio más severo tanto del poder civil como de la sociedad. Pero nosotros tenemos un problema porque somos un país muy bueno como sociedad para etiquetar ciertas cosas, y cuando algo queda con cierta fama o queda marcado por algo, es muy difícil que después pueda cambiar esa visión que tiene la gente de ello. A mí me parece que Carabineros lamentablemente tiene una pérdida de credibilidad brutal, y como decías tú, si va a la Hermida posiblemente nadie les va a hablar. De algunos lugares, incluso había un video que veíamos en Bellavista, donde en el fondo lo que querían era echarlos, o sea, que no estuvieran en ese lugar. Entonces me parece que más allá de que a nivel de concepto sea muy viable y muy importante que se haga una actualización a la institución, yo no sé si la gente inmediatamente cuando vea que hubo un cambio de esa magnitud, en el tiempo de volver a creer en ellos. Me parece que eso es un proceso bastante largo para volver a obtener credibilidad respecto a cómo hacen sus cosas y cómo protegen a la ciudadanía. Mira, estuve en fin de semana en Lo Hermida yo. Y fíjate que en realidad hay gente que, claro, no los quiere ver ni en pintura, y hay otro que dice, por favor vengan, pero no vengan a disuadir las marchas, vengan a controlar a los saqueadores, por favor. O sea, como que afinen un poco la puntería. Mire, atención, revisando el caso, obviamente, de este muchacho que murió a los 2 días luego de haber recibido el impacto de esta bolsa con perdigones, él iba acompañado de un amigo, Esteban Gutiérrez, donde fue a hacer de inmediato las denuncias, y que fue uno de los grandes propagadores de algunos de los videos como el que vimos anteriormente. El amigo. Exactamente, fue a la fiscalía, digamos, fue a los sistemas de reacción inmediata, a las instituciones pertinentes. Comenzó a recibir una cantidad de amenazas al punto que empezaron a llegar a su teléfono por llamada, que tuvo que cambiar de este número. No solo eso, sino que en redes sociales hubo como una respuesta sobre este muchacho, y lo que comenzó a suceder es que empezaron a acusarlo, así como, no me extraña que a él le haya sucedido esto. Se decía cosas como que a los 13 años el joven fallecido había entrado a una correccional y que en realidad en parte de su adolescencia él se dedicaba a la venta de drogas. De inmediato, los profesores de su colegio, cuando este muchacho fallece el día de su graduación, hicieron un video, pero de inmediato, para contrastar y explicar cómo eran realmente las cosas. Pasamos a revisar ese material. Dylan era un joven alegre, espontáneo y vital, deportista y crítico, que siempre se destacó en nuestra comunidad por su liderazgo. Y es en este sentido que nos sentimos orgullosos de él y de su causa. Rechazamos y desmentimos las publicaciones y declaraciones tendenciosas en las que se cuestiona la honra de Dylan, porque como sus maestros podemos dar cuenta de que era un joven que nada tenía que ver con acciones delincuenciales o de vandalismo. Por el contrario, siempre se destacó como defensor de los derechos propios y de sus compañeros. Dylan, eres el presente y serás futuro. Eres juventud y serás conciencia por siempre.
O sea, imagínate el dolor para sus amigos, para sus familiares, no solo perderlo, sino que además denostarlo y desprestigiarlo para poder en el fondo justificar una muerte. Claro, para evitar el símbolo. Me parece súper dura la situación y me parece muy, muy grave además. Absolutamente. Dos cosas tuvieron que salir a corregir para que quede claro. Primero, de que él no estuvo en ningún tipo de penitenciaría para adolescentes, ni que era vendedor de droga, por el contrario, tenía una actitud como de dirigente escolar, muy preocupado obviamente de los beneficios sociales que podía conseguir para su universo escolar, y claramente era un referente de líder, digamos, no era un antisistémico, no era alguien que tenía enfrascamiento y problemas con la ley, sino todo lo contrario. Pero más allá de eso, si estás en una manifestación, donde está la policía antidisturbios, ¿SNAP se llama? ¿SMAT? Las bolsitas. No, como las fuerzas especiales de Colombia. Sí. Tú estás en una manifestación, hay muchas personas, tú disparas irresponsablemente, o como quería decir el otro tipo, que se cruza el muchacho, tú no dices, le disparé justo a él, que yo sé que a los 13 años estuvo una correccional, así que no. Claro, una campaña de prestigio. Por eso te digo, una campaña de prestigio posterior. Me parece que en esa situación y en ese momento, ningún tipo de justificación puede entregarse respecto a lo que le tocó vivir a Dylan. Me parece que es súper injusto. Absolutamente. Duro, sí, claro, sí, pero yo creo que, como dijo Cristian en algún momento, aquí lo que trataban de detener, porque es injustificable, o sea, hubiera sido muy débil ese camino, es tratar de bajar el símbolo. O sea, cuando muere un muchacho, digamos, bien portado, que está clamando por oportunidades, y que en este caso en particular, digamos, sino más que ponerlo en un trono ni nada, calificaba, se las merecía, o digamos, un crédito fiscal para él, digamos, estaba más que bien planteado. La verdad es que él no se lo dan, se lo niegan, sale a protestar por aquello, y en realidad iba a punto de convertirse en un referente simbólico de estas protestas y marchas en Colombia, y querían un poco denostar o mancillar esa imagen. Qué absurdo, es como casi justificar, oye, si el que matamos no era ni tan bueno, ¿cachai? Claro, o sea, no era de los buenos. Me parece de verdad que típica, además, como dicen, por eso, en algo estaba. Por eso, muy doloroso además para sus familiares, para sus profesores y para sus amigos. Cristian, ¿tú querías decir algo? No, estaba pensando justamente en lo que decía Salfate, que muchas veces se intenta criminalizar o se intenta justificar algunas acciones en algo habrán estado haciendo, no eran blancas palomas, esa historia ya la conocemos. Eso pega a la justicia. Sí. Pero ahí te das cuenta la importancia. Nosotros en esta cultura no le damos muchas veces, como no le tomamos el peso a las palabras, y las palabras son energía. O sea, ¿cuánto daño puede hacer algo así? Que le tratan de poner estos como carteles para que, como muy bien decía Cristian, porque se había transformado en un símbolo, ¿no es cierto?, de esta protesta, como para bajar el perfil, para que algunas personas dijeran, entonces justificado. Ninguna muerte, ninguna vida se justifica con nada. Tú estabas hablando de las palabras, fíjate que cuando ocurre este momento del disparo, que queda grabado en múltiples cámaras de televisión y teléfonos celulares, ni una grosería. El pueblo colombiano es absolutamente bien educado, fíjense. Ya me llama mucho la atención ese elemento. ¿Ya? Claro, solamente resurge el asombro y la indignación, digamos, pero no esa efervescencia, digamos, que quizás nos caracteriza más a nosotros. Ellos, como le decimos, están empezando, llevan 11 días en esta manifestación social. Nosotros ya pasamos el mes y obviamente esperamos que logremos el acuerdo, o más bien dicho, las respuestas que se están solicitando lo más pronto posible. Quienes también se manifestaron respecto al caso de Dylan Cruz fueron su hermana y su madre. Obvio. En el caso de su madre vamos a hacer un apartado porque su condición es especial y ella incluso eleva una carta al presidente. Pero antes, Denis, que es la hermana precisamente de este muchacho fallecido en medio de esta manifestación, es quien hace el siguiente referéndum a través de este video. Miren. Gente linda de Colombia y del mundo entero, no más violencia. El diálogo y el amor siempre, siempre serán nuestras mejores armas. Los miembros de nuestra familia queremos pedir a Dylan despedir a Dylan en total privacidad, y les agradecemos que respeten esta decisión de nosotros. El mejor homenaje que le podemos hacer a Dylan es que no haya más disturbios ni violencia. Denise, la hermana de Dylan Cruz, es quien hace este video
y donde, un poco agobiada, no es para menos, digamos, de lo que le pasa a su hermano, y ella que lo conoce, digamos, porque vivían bajo el mismo techo, finalmente trata de hacer un llamado, digamos, de que se equilibren las fuerzas y que haya un acto de paz potente acá, pero donde se escuchen, obviamente, lo que el pueblo está clamando. Ella trata de mantener la compostura hasta el final, pero se entiende lo difícil que debe ser cuando tu hermano, que es una buena persona, un buen alumno, digamos, eso ya lo dijeron sus profesores y amigos, sale a protestar por lo que a él se le niega y termina falleciendo el mismo día que debió haberse graduado, con un insospechado futuro respecto a qué iba a pasar en el rubro académico, ya que no iba a poder estudiar porque no tenía los dineros para conseguir ese tipo de educación. Es que es importante los llamados de paz de parte de de no ir a hacer disturbios, de no exacerbar la violencia de parte, más le ha dolido. De parte de los familiares, claro, porque podríamos compararlo con el primer año aniversario de Camilo Catrillanca, donde el padre también hace un llamado a que, oye, salgan, marchen, pero por favor no hagan destrozos, no se enfrentan a la policía. Y me parece que es muy importante porque la primera reacción que podría tener cualquier familiar es de rabia, de molestia brutal y de un llamado completamente de un desahogo mucho más fuerte. Entonces me parece muy importante desde el punto de vista de la familia el hecho de entender primero a las personas, a la gente que sale a marchar, a la gente que quiere tomar esta imagen como un símbolo, entregárselo en el fondo, pero después hacer un llamado a que no caigamos en el mismo juego que termina provocando la muerte de este muchacho. Creo que es muy importante, no solamente en Chile, sino que también en Colombia, en cualquier lugar donde haya un movimiento social de esta magnitud. Sí, qué lindo lo que está diciendo Lama, porque efectivamente cuando pensamos que iba a quedar la embarrada la escoba acá, sale el padre, ¿no es cierto?, Catrillanca, y da este mensaje de llamar a la paz, al amor y no traer más violencia, y en este caso la hermana también. Sí. ¿Cierto? Habla desde la... Hay que tener un corazón y una generosidad, porque es verdad lo que tú dices, lo primero que te embarga es la rabia y la ira. Imagínate la prueba de fuego tan fuerte de perder a un ser tan querido como tu hermano, tu hijo. En tan poco tiempo, claro, o sea, tan rápido. Es mucha demanda para las personas, entonces digamos... Y aún así están siendo un ejemplo, porque se fija que su mensaje es de paz, de amor. Lo toman con responsabilidad, fíjate. O sea, con todos los sentimientos personales, familiares que ellos los embarga, igual asumen un rol responsable respecto a cómo se dirigen a la ciudadanía, y eso, bueno, por lo menos lo hable. Estamos hablando de gente que está en escasez, digamos, pero que sin embargo en corazón no se quedan. Son tremendamente empáticos, así, son hermosos como personas. Acaba de perder a su hermano. Y tú dices un buen chico, un buen joven, pero ¿sabes qué? Es su hermano, aunque no fuera ni un buen chico ni un buen joven, sigue siendo su hermano. O sea, las cárceles están llenas afuera de mujeres y de madres que van a ver a sus hijos. Y no solo la hermana. A lo que voy, no tiene, más allá de eso, no tiene nada que ver con la emoción que implica perder a un ser querido. No solo la hermana, porque la mamá también tiene una tremenda historia y se ha hecho público en Colombia. De hecho, así es. Muy bien, Cristian. ¿Te parece? Pasemos a revisar lo siguiente. Ella se llama Jenny Medina. Ella tiene problemas de audición. Ella tiene un problema serio con respecto a ese sentido de su cuerpo. Y ella en estos momentos está en prisión. Sin embargo, cuando a ella le llega la noticia de que su hijo fallece a los 2 días después de haber asistido a una marcha de forma pacífica, ella le escribe una carta al presidente Iván Duque desde la cárcel. Esa carta, desde la mamá de este muchacho, dice lo siguiente. Atención. Le ruego encarecidamente más oportunidades para la educación, especialmente con aquellos jóvenes de bajos recursos y con mucho potencial, que desean ser personas dignas y aptas para la sociedad y que con esmero y potencial luchan por salir adelante. Jenny Medina, madre del joven asesinado. Todo esto parte de una mamá que hoy día está tras las rejas y que la familia, obviamente, de Cruz la conformaban su abuelo y sus 2 hermanas, viviendo, digamos, en una lucha diaria para salir adelante en lo que ellos llamaban su hogar y que hoy día claramente
cuenta con este integrante menos. Y la demanda es educación, ¿eh? Exacto. O sea, de verdad estamos en el desde, que un poco replicamos lo que está ocurriendo en Chile. Educación no le está pidiendo que quiera una casa grande con 2 piscinas para que los cabros se entretengan. Exacto. Está pidiendo educación. A él se le negó a los jóvenes. A Cruz el crédito educativo en el Instituto Técnico y según ellos la institución dice que nunca recibió la solicitud de él. Mira. Eso está por verse. Chicos, nos vamos a ir un segundo a comerciales, pero antes les tengo que contar un fenómeno que ocurrió el lunes pasado en la conmemoración del Día contra la Violencia de Género. Y la verdad es que a mí en lo personal lo que pasó ese día y que ha seguido pasando y que se ha exportado a otros países me gustó mucho. Miren, un adelanto, después les explicamos todo. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. Y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. Obviamente, hasta el día de hoy, los homenajes que se le han hecho a Dylan Cruz no cesan. Ya salieron, obviamente, quienes más lo conocen de parte del cuerpo docente que lo formó a lo largo de sus años de escolaridad, de que era un buen muchacho, una buena persona, y de eso ya nadie tiene la menor duda. Entendamos un poco qué ha sido estos 11 días de protestas en Colombia. Simplemente para que entiendan el balance en lo que van en esto poco. Obviamente, hasta el día de hoy, los homenajes que se le han hecho a Dylan Cruz no cesan. Ya salieron, obviamente, quienes más lo conocen de parte del cuerpo docente que lo formó a lo largo de sus años de escolaridad, de que era un buen muchacho, una buena persona, y de eso ya nadie tiene la menor duda. Entendamos un poco qué ha sido estos 11 días de protestas en Colombia. Simplemente para que entiendan el balance en lo que van en esto poco menos de 2 semanas. 4 personas fallecidas, 500 heridos, entre los que se cuentan civiles, policías y militares, 184 detenidos y, entre otras cosas, la disolución del SMAT, vale decir, este grupo específico, ¿cierto?, de Escuadrón Móviles Antidisturbios, que fue, entre otras cosas, quien, por casualidad o por homicidio, como algunos apuntan, ya lo dirán, obviamente, las investigaciones del muchacho Cruz. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los motivos tras estas protestas son 15 meses del gobierno de Iván Duque, sí, en donde que finalmente estaba el descontento instalado. Y fueron las marchas, que no se diga de otra manera, de nuestro país, Chile, quienes finalmente fueron el empujón final, motivación última que necesitaba Colombia para, ¿sabes qué?, salgamos a la calle a pedir lo nuestro. Y ojalá de que aprendamos, porque realmente hubo como una especie de aprendizaje con todo lo que nos pasó a nosotros en este poco más de un mes de estallido social, y la verdad es que esto, si bien lleva menos días en Colombia, ha ido escalando, digamos, en un proceso de aceleración bien fuerte. Eso le quería preguntar a Diego. Diego, en comparación con lo que nosotros hemos vivido y lo que estamos viendo hoy día de Colombia, desde la experiencia, porque estamos adelantados, ¿cómo crees tú que van ellos en comparación con nosotros? O sea, yo creo que a ver, hay dos, si uno quiere revisar como sistemáticamente esta evidencia, hay dos bases de datos, una del Instituto para la Paz de Oslo y otra de la Universidad de Illinois. Ambas tienen distintas, o sea, se enfocan en distintos datos, pero si uno compara el número de heridos que ha ocurrido en Chile y el número de muertos que ha ocurrido en Chile en este espacio de tiempo, las comparaciones no son buenas, digamos. O sea, hay muy poco, estamos de alguna manera en el 5% en el 5% más grave, digamos. O sea, la base de datos que está mencionando la Universidad de Illinois recopila información de todas las protestas que han habido en el mundo desde los años 40 hasta ahora en 160 países. Básicamente lo que hace es resumir la cobertura de prensa de los principales diarios norteamericanos y sacar como los hechos. Y nosotros estamos en el 5% más grave, ¿sí? O sea, la violencia que hemos visto en las calles de Santiago, la violencia de la represión policial que hemos visto en las calles de Santiago, es comparable, por ejemplo, a la que había en los años 60 en Estados Unidos durante las protestas por la segregación racial. Cristian Pino, y con respecto a las demandas.
Las ¿Cómo demandas los ves tú comparado con nosotros? son muy parecidas. En Colombia se está viviendo un proceso similar al del 2006, 2011 acá en Chile, donde la educación era el eje central, pero obviamente nosotros inspiramos de alguna manera, como dice Salfate, esta manifestación social, y lo que dice el abogado es cierto. O sea, acá va a haber que tener una reformulación y una transformación de Carabineros. La cifra de la comparación con los años 60 en Estados Unidos yo no la conocía, pero estaba pensando, hoy día en la mañana veía que Las Condes van a poner semáforos humanos. Yo me preguntaba, sí, ya están corriendo. Me preguntaba, ¿por qué Carabineros tiene que hacer control de tránsito, por ejemplo? No sé. ¿Por qué tiene que Carabineros de repente hacer los alcotés? Hay guardias municipales que de repente se les podría entregar la potestad a ellos para que, señor Lama, usted va manejando, bájese del auto, darles más autoridad, alcotés, claro. Fiscalía. ¿Por qué lo tiene que hacer Carabineros? Pienso yo, quizás estoy diciendo una brutalidad, pero esa fuerza tú la puedes tener, ¿cierto?, para control público, para que descansen también y puedan tener un mejor actuar. Puede ser una de las transformaciones. ¿Por qué tienen que estar haciendo el control de las maratones? Porque da la impresión que eso es un tema fundamental en lo que ha estado pasando o lo que ha quedado al descubierto, que hay un problema de administración de recursos. Administración de la fuerza, administración de dónde vamos, quiénes van, contra quién se dirigen. Ha sido un problema de administración e inteligencia finalmente. Pero Carabineros pareciera, lo voy a decir desde una opinión más personal, pero pareciera que siempre tienen que poner como cierta ayuda a la institución. Partidos de fútbol, claro, porque los partidos, por ejemplo, el fútbol se acabó, va Carabineros, pero además los clubes tienen que contratar guardias privados. En todas las comunas hay una vigilancia comunal. O sea, no sé si me entendís, como que finalmente se les entrega mucha potestad, mucho espacio para que hagan su trabajo, pero sin embargo en todos lados les terminan poniendo como un refuerzo. Y yo creo que ahí hay algo que hay que analizar o algo a tomar en cuenta. A mí me llama la atención de que si va a Carabineros a un partido de fútbol tengan que contratar, 300 guardias de seguridad privado. Me llama la atención que si Carabineros puede estar en cualquier comuna, en todas las comunas comisaría, además esa comuna tenga que tener vigilancia aparte. No sé, siempre me llamó la atención. No sé si es porque son muy poco efectivos, no sé si es porque no dan abastos, no sé si es porque, pues finalmente, lo que me pasa a mí, no confían en el trabajo que están haciendo y tienen que ponerle a alguien ahí como que lo esté ayudando. No sé, es bastante extraño. Es como que están muy empoderados, pero al mismo tiempo le estás quitando ciertas atribuciones, cierto poder, porque le estás poniendo siempre personas atrás que vayan o apurándolos, siento yo, o finalmente los vayan viendo si están cumpliendo con su trabajo o no están cumpliendo de la manera que esperan algunos. A mí lo del fútbol, que lamentablemente se terminó el campeonato nacional, me parece que el hecho que cada estadio, o sea, dicen, no vamos a seguir el fútbol porque no nos van a pasar Carabineros para que estén en el estadio. Perfecto. Sin embargo, todos los clubes terminan contratando un montón de guardias privados para llenar el espacio que consideran que Carabineros no llena. Es bastante extraño, al menos. Es una situación que al menos a mí siempre me ha llamado la atención. Sí, de todas maneras, insisto, yo creo que administración e inteligencia quedaron tantas cosas al descubierto ahora que en esta reconstrucción del país, la forma en cómo nos vamos a vincular y nos vamos a tratar de, digamos, desde las esferas de poder a nosotros y particularmente entre nosotros mismos, yo creo que todo eso es una invitación, digamos, a la reparación. ¿Guardias o policías municipales? ¿Y cuál es el rol definido entre Carabineros y la Policía de Investigación en la PDI? ¿Por qué todos los dos tienen que investigar, por ejemplo? Claro. ¿Por qué tienen que investigar? El lema de investigación es investigar para detener. Sí, pero imagínate que Carabineros está haciendo el trabajo de Carabineros en las calles con un escudero y con escopeta antidisturbios, que los Carabineros hoy día no pueden. Y PDI sí, porque supone que tener más criterios, no sé. O sea, no digo que no, pero está todo un poco cruzado. Pero atención. Volvamos a Colombia. Volvamos a Colombia. Finalmente, estos 15 meses, digamos, bastante impopulares del gobierno de Iván Duque, tenían que ver con lo que algunos llaman los paquetazos y todo lo demás. Atención, estas son algunas de las medidas, digamos, que él planteaba y que se las mostramos a continuación para poder discutirla acá dentro del panel. Dice así. Primero, propuesta, todo esto parte del actual y todavía en curso presidente de Colombia, propuesta de eliminar el Fondo Estatal de Pensiones y Colpensiones, aumentar la edad de jubilación, reducir salario a jóvenes hasta ubicarlo en el 75% del mínimo, desempleo del 10,2% y reforma tributaria que podría sumar
nuevos impuestos. Todo esto, obviamente, esto si bien no es oficial, es parte de las protestas, todo esto en medio, ¿cierto?, de asesinatos de líderes sociales que se le inculpan, hasta ahora 627, indígenas 157, ejecuciones extrajudiciales, por ejemplo, sobre 160 excombatientes de la FARC, acceso, digamos, a las universidades privadas, etcétera, etcétera. Todo eso generó no un paquete de medidas, sino un paquete de descontento que terminó estallando, digamos, por todos lados. ¿Esto es suficiente? ¿Esto está mal hecho? Una vez más, ¿esto iba a ampliar las desigualdades? ¿Se parece a lo nuestro esto? Yo creo que se parece mucho. Hay un tema con lo de los impuestos tributarios. Recuerdo haber visto no recuerdo si era político o un importante empresario asiático, que decía que el problema de Latinoamérica, principalmente a nivel tributario y económico, es de que los impuestos se le cargan al ciudadano común, que tiene que terminar pagando un montón de impuestos, sea carreteras, sea todo lo que se pagamos normalmente. Porque finalmente cuando tú te estacionas en cualquier comuna y pagáis por estacionamiento, estás pagando un impuesto también. Y en comparación a otros países donde la élite o los grandes conglomerados económicos, las grandes empresas pagan los impuestos para que el ciudadano tenga que pagar menos. Sin embargo, explicaba él, de que en Latinoamérica la élite de cada país y los grandes conglomerados económicos no están dispuestos a pagar esos impuestos. Les parece que es injusto porque, como dijeron anteriormente desde nuestra autoridad, ellos generan trabajo y ese mismo dinero lo van reinvirtiendo para que crezca la economía. El problema es que terminan gobernando también. Terminan gobernando también. Y en Colombia se puede entender de alguna forma porque la tienda online más grande del mundo ubicó sus oficinas en Colombia. Generó 3.000 empleos. Claro. Esa empresa pretendía ponerse en Chile y sin embargo parece que acá no le gustaron tantas trabas, tanto papeleo muchas veces que hay que hacer acá para poder poner cualquier tipo de empresa. Finalmente decidieron instalarse allá. Generaron 3.000 empleos y piensa que hay un desempleo más alto del 10%. O sea, me parece que hay un tema a entender en Latinoamérica en general de que no se le puede dar tanta cancha libre a grandes conglomerados económicos, a grandes multinacionales, porque finalmente ellos son los que tienen que pagar los impuestos y no tú, yo y ninguno de los ciudadanos que se encuentra ahí. Finalmente todo lo que termináis pagando mensualmente extra termina siendo un nuevo impuesto que no lo quiere pagar una empresa, no lo quiere pagar alguien y terminamos pagándolo nosotros. Creo que ahí hay un problema respecto a lo que tiene que ver con el ingreso, lo que hablábamos el día viernes con el impuesto a la benzina. Exacto. Hay un hecho interesante que me estaba acordando. Yo tuve la oportunidad del 2001 hasta el año 2006 de vivir en Estados Unidos y allá tienen los tax diferenciados. Sé que estuvo, cierto, en Orlando hace poco. Orlando tiene 4 o 5% de tax. New Hampshire, que es el lugar donde viví yo, tiene 0. Washington tiene otro. ¿Por qué de repente no hacer una redistribución de los impuestos y de repente las regiones más limítrofes que paguen menos, Santiago sea la capital donde se pague más? ¿Por qué no hacer esa posibilidad? Escuchaba en Mesa Central de Canal 13 al expresidente Ricardo Lagos y daba cuenta cuando él hizo todo un tema tributario, le alegaron en Alemania. La cifra la dijo él, puede que esté equivocado, no lo recuerdo bien, pero decía que en Alemania las empresas tienen un 30-40% de impuestos. Una cantidad altísima. Sí. Esa es la cifra que recuerdo. Estaría cubierto casi todo si fuera así, sería maravilloso. Pero Alemania por algo de Alemania. Piensa que Alemania el año 1945 había perdido una guerra mundial, estaba dividido el país en dos. Japón lo mismo. Entonces hay un tema que de repente podemos, y hoy día son la tercera y cuarta economía del mundo, que podemos, si hay algo, lo estamos pasando mal todos la estamos pasando mal, pero si algo puede servir, esto es que nosotros nos proyectemos y reconfiguremos el Chile que viene. Y si hay que subir los impuestos a las empresas, se subirán y se pagará el costo de eso. Cierto. Claro. Y si eso implica más educación, más empleo, bueno, hagámoslo. Pero que algo salga. Oiga, si esto nos ha dolido a todos, que valga la pena. Sí, y yo creo que va a valer la pena. De todas maneras. Me llama la atención, esto va para la Kena y para Diego, por ejemplo, que en estas medidas que desataron todo lo que hoy día está corriendo en Colombia no aparece nada de salud. Yo sé que el sistema de salud de Colombia no es, digamos, uno de los mejores de Latinoamérica, no es como el nuestro, que es el mejor del planeta. Por supuesto, es imposible, es broma, por si acaso fue es una ironía. Es una ironía. Sí, el problema es que el de él no fue ironía. Educación y salud.
¿no sería el desde ese, Diego? Y que ¿cómo es posible que sigamos en el fondo teniendo países donde la gente no tiene la oportunidad de educarse, donde la gente estamos en un gobierno que en vez de asegurarte, que en vez de garantizarse, debería ser garantista, por lo menos la salud, la educación, la vejez, una vejez tranquila? Hoy día estamos peleando a puertas del 2020 situaciones tan básicas como esa. Sí, bueno, va para los dos, ¿eh? Ustedes ahí sí, en el tema de la educación es fundamental que se considere, porque escuchaba hace unos días atrás a Marianne Miller y también a Carol Ullín, ¿no es cierto?, que hablan de que la educación es la base de todo. Así es. Incluso se dan estadísticas de que efectivamente el 84% de las personas que estaban en procesos penales y todo eso, efectivamente no habían llegado a su cuarto medio, o sea, no habían tenido la base de la educación, y algunos establecimientos eran verdaderas guarderías. Entonces, así como la salud es absolutamente fundamental y básica, ¿no es cierto?, para todos los chilenos, también la educación, tenemos que darle la importancia que merece. Sí, pues, sí. Yo, en el respecto del tema de los impuestos que se mencionaba, Chile tiene un problema severo, que es que el 50% del gasto fiscal se financia básicamente con IVA, que son impuestos al consumo. El impuesto al consumo es en cierto sentido regresivo, porque una persona rica no consume la mayor parte de su ingreso, sino que tiene la posibilidad de ahorrar. Las personas más pobres consumen la totalidad de su ingreso. Claro. Eso significa que una persona pobre al final paga el 20% en impuestos. Porque si consume todo lo que ingresa y lo que consume está sujeto a un 20% de impuestos, entonces paga un 20% efectivo. Las personas más ricas no consumen la totalidad de su ingreso, sino que ahorran. Entonces, lo que pagan es mucho menos proporcionalmente. Dale. Ya, mira. Chile, y esto lo dice, y si uno mira las cifras de la OCDE, necesita moverse hacia un sistema que cargue menos los impuestos al consumo y cargue más los impuestos a los más ricos. Eso es un desafío, porque de alguna manera nadie quiere pagar impuestos, y cobrarle impuestos a los más ricos es más difícil, porque tienen mecanismos para evitar que les vayan cobrando impuestos. En ese sentido, y digamos, solamente para destacarse, digamos, creo que en estos días uno siempre es crítico con el gobierno, pero hay algo que yo creo que están haciendo bien, que es el impuesto que se propuso, que se denomina mal llamado impuesto a los superricos, que es una sobretasa de las contribuciones, es una muy buena idea, por dos razones. Primero, porque apunta a una parte del patrimonio que no se puede mover, y eso es clave, porque si uno trata de gravar, digamos, rentas mobiliarias que se pueden mover, entonces es más fácil que te las escondan. Los inmuebles no te los pueden esconder. Entonces, aplicar una sobretasa a inmuebles es una buena idea. Podemos discutir si la tasa es suficiente o no es suficiente, si tiene que ser más alta, cuánto queremos recaudar con ese impuesto, pero apuntar al patrimonio inmobiliario como una manera de ir descansando más hacia impuestos al ingreso y menos impuestos al consumo es una gran idea, y es algo muy necesario. Pero Diego, el otro día, por ejemplo, Lama ponía un ejemplo acerca de eso que me llamó mucho la atención y que es muy cierto, de tus personas mayores que por alguna razón vivieron en un rico departamento, que hoy día está en un tramo de pago más alto, millones, sobre los 200, entre los 200 y los 400, por ejemplo. Pero efectivamente hoy día tienen una pensión mísera, como las pensiones que son en Chile. ¿Cómo va a poder hacerse cargo esa persona o ese matrimonio de viejito de las contribuciones de su departamento, que hoy día son mucho más altas por el hecho de estar en este tramo de 200 a 400? Porque además, imagino que cuando se hace este tipo de leyes y se legisla, no hay excepciones, son leyes en el fondo para todos, y sí debe haber gente, y de hecho cuando lo dijiste me llamó mucho la atención, que por situaciones X quedaron viviendo en grandes departamentos, pero que hoy día no pueden hacerse cargo, y de hecho yo le decía a Lama en esa conversación, bueno, y no podrán irse, no es tan fácil llegar y llevarte a un señor de 65, 70 años a vivir a otro lugar donde siempre ha vivido y que efectivamente quedó... Pero es un buen punto, porque sé que ese tramo que ocurrió para la clase media, porque hoy día un departamento, porque por los precios que están... Son 400 millones. Entre 200 y 400. Es que solo 200 un poco, entonces... Y lo pagáis, perdóname, a 25 años, pagando crédito hipotecario... Un departamento con dos piezas vale 185 millones, sí, entonces...
Entonces digo, chuta, ¿soy rico? No. Así como una así brutalidad. me cae más gente. La sobretasa no es muy grande en todo caso. La sobretasa actualmente es de 1, algo. Sí, pero si tú te pedís un crédito hipotecario para pagar un departamento durante 30 años, no significa que tengáis buenos ingresos. Estáis tratando de jugártela por tener un bien, o sea, un bien raíz que finalmente te dé cierta protección en base a tu economía. Yo creo que a mí lo que me parece malo siempre las leyes en Chile es que las ponen y después las van corrigiendo a medida que van viendo cómo funcionan. Y creo que posiblemente esa pega se podría hacer antes. Es una vergüenza lo que pasa en Chile. Cualquiera de ustedes ha ido al supermercado, ¿cierto? Y está comprando los artículos de la semana, al mes. ¿Boleto o factura? La otra vez veía una persona en una librería que estaba comprando los útiles escolares y lo estaba pagando con factura. Yo también lo he visto 1000 veces. Yo hago clases de actualidad y cuando empecé a hacer estas clases, ¿cierto? Tuve que boletear las clases. Me decía, oye, pero ¿para qué boleteáis? Hazte una empresa y la empresa, por ejemplo, descontáis la benzina cuando haya viñas, estaca. O sea, siempre echa la ley, echa la trampa. Claro, buscando cómo doblar la mano. ¿Por qué tiene que ser así? Bueno, como dice Cristian, finalmente el caso de Dylan Cruz que revisamos hoy día, lo que está pasando en menos de 2 semanas en Colombia y que se puede hacer un paralelo y que ellos mismos se inspiraron al estallido social de Chile, es que nos llevan a reflexiones de rehumanizar ciertas cosas que se perdieron en el camino. Y entre eso es simplemente que, como decía recién Cristian, tiene que ver cuáles son nuestros derechos, que se los recordamos como ciudadanos, pero también nuestras obligaciones. Si queremos un Chile mejor, tenemos que poner de nuestra parte, pero sin bajar los brazos y pedir hasta lo que sea necesario, pero siendo responsable con esas peticiones. Así es. Y bueno, como les contaba, el colectivo feminista Las Tesis se manifestaron de una forma bastante peculiar este lunes que pasó en conmemoración del Día contra la Violencia de Género. Tenemos titular. Y dice, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Intervención feminista se toma las calles de Santiago. Y como les contaba, este 25 de noviembre pasado, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ocasión en la que este colectivo feminista, Las Tesis, realizó esta intervención artística llamada Un violador en tu camino. Creo que estamos viendo el video de la primera vez. Este es el video de la primera vez que ellas hacen esta manifestación en la vía pública. Y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Es femicidio. La verdad es que a mí me llamó poderosamente la atención cómo con una canción y un baile se empiezan a lanzar conceptos que tienen que ver con teorías feministas de cómo evitar, en este caso, ser agredido, de cómo la sociedad mira a las mujeres desde... Son jóvenes, yo creo que son estudiantes universitarias. Además que con una estadística que no baja y no mejora, pese a todas las campañas, movimientos, el número de femicidios. Violencia en el pololeo. Tal cual. Sobre un abuso en la condición de que la otra persona, digamos, es una mujer, sigue. Y... chuta, yo me dice, bueno, ¿dónde estamos? Hay un mensaje importante, porque habla de la violencia que no ves. Que creo que es la frase más potente que tiene la protesta. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Y creo que es un aprendizaje que le va a tomar una buena década a un montón de hombres a aprender. Esa violencia que no ves es, por ejemplo, que hay alguien en la calle y le digáis algo. Oye, estáis rica, no sé. Tú no sabes hasta dónde violenta un comentario de ese tipo a esa persona o lo que le puede generar, porque tú no lo quieres ver, porque para ti, oye, es un piropo nomás, ¿cachai? Entonces creo que hay algo ahí que es muy importante respecto a cómo aprendes a darle un trato a las mujeres
sin tratar de traspasar la libertad que tenga ella, como decía, y de vestirse como quiera, y de no tener que soportar cierta violencia que tú nunca sabes. Lo que a ti no te parece violento no significa que para otra persona no lo sea. Claro, porque tú no conoces a la otra persona. Lo que tú piensas que le estás tirando una flor, la otra persona lo puede decir como un piedrazo. Exactamente. Porque no quiere. Y eso es muy complejo. Es más, el otro día leía como alguien preguntaba a un hombre así como, ¿cómo yo puedo apoyar el movimiento feminista? Entonces una niña le mandó una foto con unas frases, y una de las cosas que por lo menos que a mí me llamó la atención es decirle, cuando tú estés en una conversación entre hombres, no hay ninguna mujer, y tengas que escuchar como uno cuenta la relación sexual que tuvo con una la noche anterior con un lujo de detalles, tú tienes que ponerle un paralelo. Porque eso también sigue siendo violencia. Y a mí me parece súper importante. Yo creo que hay un comportamiento del hombre ahí que tiene que cambiar. Mira, y no hay que hacer un switch tan grande, porque no tiene que ver, no tienes que ser feminista siquiera, es solamente sentido común de cómo tratas a otra persona. A otra persona, dale una mujer. Y no tenés que hacer el manso viaje dentro de tu cabeza. Sí, tal cual. Chicos, tenemos compromisos comerciales y además esto es una tremenda noticia porque sabemos lo importante que es que los niños sigan soñando, jugando y siendo niños. Queremos ayudarte a que así sea. Y es por eso que la red te invita a participar y ganar una gift card de 100.000 pesos para canjear. ¿Miss? ¡Qué buena! Y por todos los juguetes que tú quieras en el outlet de Exporta. Toy Story 4, Feliz, Bakugan, Para participar envía Navidad al 1330, ya sabes, Navidad al 1330. El primer sorteo es mañana. Acá. No, pero ¿cómo es? Pero si nosotros somos de Toy Story. Yo de este sí que participo. A mí no me importa. Recogiendo lo que tú dices. Por eso es que somos varias, hace mucho tiempo, que cuando llegan videos a nuestras manos, en este caso, ojo, da lo mismo de quién sea, pero estamos hablando del día, en el fondo, conmemoración de las tesis con respecto al Día contra la Violencia de Género. Videos de mujeres, sean conocidas, no sean conocidas, teniendo sexo con su pareja, o qué sé yo, que se filtran. Cada vez que uno abre ese y lo vuelve a reenviar, está siendo absolutamente cómplice de esta vejación tan increíble. Nosotros las mamás tenemos la responsabilidad de decirle a nuestros hijos, primero, ni lo abras, y segundo, por supuesto, que lo reenvías y está siendo, insisto, igual de cómplice que la persona que lo grabó. Eso por un lado. Por otro, me llama la atención porque estas dos chicas que comenzaron con este movimiento son Dafne Valdés y Paula Cometa. Resulta que están haciendo una tesis, justamente, son 4. Yo tengo el nombre de 2 nomás. No, Lea Cáceres también y Sibila Sotomayor, esas son las 4. Están haciendo una tesis acerca de qué pasa con las mujeres y con nuestra sociedad. Y según su tesis, que me llamó mucho la atención, solo el 8% de los juicios por violación sexual, por ejemplo, reciben una condena. Siempre está la excusa de que ella quería, nunca dijo que no, soy su pololo, tengo el derecho, soy su marido. Ojo, soy su marido. Y eso me da el derecho de tener sexo cuando yo quiera. Hay muchísimas situaciones que en realidad pasan inadvertidas y han pasado por muchísimos años. Y esto a mí me llama la atención porque además abrió un debate en redes sociales, que siempre uno las critica, pero no todo es tan malo, en Twitter específicamente, de un montón de mujeres que se atrevieron a contar. Yo trabajaba en una productora, me tomé 2 copas, me echaron algo en el trago y desperté, había sido abusado por mis compañeros. Otra, yo fui abusada en mi casa por un hermanastro de mi mamá. Otra, se abrió una red de gente que valientemente empezó a contar cómo de alguna u otra forma había vivido este tipo de violencia y que hoy día se atreven porque dejaron de sentir vergüenza. Porque al final del día ellas sentían que algo habían hecho que las puso en esa posición y se sentían súper culpables y avergonzadas. Esto es un temazo. Porque además es un temazo. A mí se me paran los pelos. Antes de que ocurriera esta mega manifestación del 18 de octubre, la marcha más multitudinaria que había ocurrido en la ciudad de Santiago había sido la marcha del 11 de marzo, la marcha feminista, que recordemos, fueron más de 300.000, 200.000 o 300.000 personas y no hubo un disturbio. Y en ese momento la primera línea de carabineros de fuerzas especiales eran mujeres. Y el tema feminista se empezó a instalar, solo para continuar contigo, Kenita. Yo me acuerdo de una de las frases, porque el tema feminista comenzó muy fuerte el año pasado y habían declaraciones de profesores que le decían a la alumna, y usted vino aquí a que la ordeñaran, de ese tipo de declaraciones en el Chile del 2018. Entonces, qué bueno,
que también este movimiento ahora esté haciendo visible este tema y que nosotros exportemos a los diarios internacionales, porque este tema de la tesis fue portada en múltiples noticieros, ¿cierto?, del mundo, que nosotros también podemos liderar este tema positivo de poner en dignidad que se merece a la mujer. Sí, totalmente. Bueno, como muy bien dice Cristian, lo replicaron en Francia y en muchos lugares en otros países. Estamos siendo como referente para el mundo en muchas cosas y así como estamos hablando de la igualdad entre los chilenos y todo eso, la igualdad de género es muy importante. O sea, creo que hemos vivido muchos años, sobre todo las generaciones más antiguas, ¿no es cierto?, en una sociedad muy machista, donde el hombre frente al mismo trabajo, la misma responsabilidad en lo laboral con la mujer ganaba menos, donde si había un abuso o un acoso, pero ella algo tiene que haber hecho. O sea, siempre la mujer salía como con una desventaja y siempre se le culpaba. Y efectivamente muchas veces tampoco se le creía. Estábamos en una sociedad como súper castradora en ese sentido y yo no sé si esto parte desde casi como desde Adán y Eva, donde Eva es la que lleva a Adán, ¿no es cierto?, al tema de que lo convence, de llevarlo por el mal camino. Entonces se empieza a generar como la culpa. Y en realidad yo creo que las nuevas generaciones nos están demostrando, porque uno ve muchas jovencitas acá, ¿no es cierto?, de que sí se puede, ¿no es cierto?, luchar por esta igualdad de género, en que las mujeres y los hombres tengan la misma igualdad, ¿no es cierto?, y oportunidades en el trabajo, en la sociedad en sí, ¿no es cierto?, y que no hayan diferencias, y eso lo encuentro notable. Yo creo que esto ya lleva un rato instalado. Yo creo que justamente estas manifestaciones son el lugar, entre comillas, idóneo para poder además empezar a contar esto que, insisto, efectivamente está en la sociedad hace muchos años, pero que ya había venido desde antes siendo bien firme las mujeres en defender sus derechos. Dígame, don Diego. No, yo solamente quería hacer el punto de que el momento en que surge esta performance que se toma las manchas no es casual. Claro. El nombre de la canción, Un violador en tu camino, hace referencia al amigo en tu camino de Carabineros. Al final de esta canción se interpreta irónicamente el himno de Carabineros, y eso tiene que ver con un hecho bien concreto que está recogido en el informe de Human Rights Watch, que tiene que ver con que hay evidencia de abusos de poder dirigidos en contra de la mujer por parte de Carabineros. Como recoge el informe de Human Rights Watch, en numerosas oportunidades se hizo a detenidos desnudarse y hacer sentadillas. Exacto. Ese es un procedimiento policial que se usa con mucha más frecuencia de la que se debería, porque solamente se permite... Eso está en la fotografía, de hacer una sentadilla. Y lo que muestra es que ese procedimiento de desnudar a los detenidos y hacerle hacer sentadillas fue muchísimo más frecuente con mujeres y con menores de edad, con mujeres menores de edad, que con cualquier otro grupo de detenidos. ¿Sí? Lo que quiero decir es, las cifras de detenidos son cerca de 80-20, o sea, se detuvieron 80% hombres, 20% mujeres. Esa es más o menos las cifras de detención. Las cifras con las cuales se le obligó a detenidos a desnudarse y a hacer sentadillas es al revés, es 20-80. 20% son hombres y 80% son mujeres. Entonces no tiene ninguna explicación en el trabajo policial. Ahí hay claramente un sesgo sexual dirigido en contra de la mujer por parte de la labor de Carabineros. Y esas son las cosas que que es importante que se tomen medidas urgentes ahora ya para que dejen de ocurrir. Muy bien. Y bueno, efectivamente esto que ocurrió acá y que todos estamos viendo en pantalla, se exportó, una exportación no tradicional. Pero así fue y se convirtió en un himno internacional y tenemos titular. Y dice: el cántico chileno de Un violador en tu camino retumba en todo el mundo. Al otro día, justamente de esta intervención, dio la vuelta al mundo estas imágenes. Se replicaron en varios países del mundo. Y además ellas mismas, las tesis, llamaron a otras mujeres fuera de Chile para que repitieran esta misma intervención en otras plazas. Eso es París. Ahí estamos viendo a las mujeres francesas sumándose a esta manifestación. El hecho que el violador eres tú, dice. El hecho que se replique en varios países demuestra que este es un mal en el mundo. Claro, pero que sin importar si es el primer mundo o el segundo mundo o el tercer mundo, los problemas son iguales.
Y uno tendería a pensar de que al ser el primer mundo, posiblemente esas cosas no son así y termina siendo en todos los lugares. Yo creo que hay un tema acá a tratar es un pendiente a nivel tremendo, de sociedad tremendo. O sea, Eso yo sí. no sé cómo se encara y cómo mucho menos lo hay a hacer. Yo insisto, creo que los cambios... Ahí vemos México, chicos. Estamos viendo México, claro. Ahí están en el Zócalo. Imagínate en México la cantidad de femicidios. Esto es una deuda pendiente mundial con las mujeres, que cómo iba toda la vestida, que cómo me miraba, que se había tomado 2 copas, que por algo sale con escote, que por algo sale con minifalda. Que todo eso está equivocado. Por eso digo, siempre fue así. Es más, violencia psicológica, violencia económica, violencia laboral, violencia en todas las formas Acuérdate posibles. del caso en España de La Manada, Sí, claro. donde Sí, claro. hubo ¿Cómo una olvidarlo? violación masiva y el juez al principio puso una pena mucho menor a la que finalmente tienen estos violadores porque la mujer no se resistió. O sea, ellos decían en la pero defensa, eran si me 5 de resistía, ellos, o me más. mataban. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que está bien que se empiecen a hacer públicas y bueno, cambiemos a nivel No hay global. criterio. Bogotá vemos ahora. Y la verdad es que hemos visto acoso en todos los niveles. Yo creo que no hay... Yo conozco a pocas mujeres que no hayan sido acosadas en alguna forma. Hace poco también uno de mis hijos me contaba, no diré en la universidad, que un profesor estaba en tela de juicio porque acusaba a sus alumnas. Hicieron huelga, hicieron manifestaciones los chicos desde la universidad. Al mes y medio estaba el profesor de nuevo en la sala de clase. A lo que voy. Sí. Sí, que perdón, solamente rescatar eso. Yo, en algún momento de mi vida, pasado los 20, hablando con amigos y todo lo demás, descubrir que todas mujeres que he conocido en mi vida... Yo no conozco a nadie que no haya sido alguna acosada. vez No. o le tiraron la mano, o le dijeron algo, o se le acercaron, y más de una vez, pero todas, ha sido una cosa impresionante. Es mucho. Sí, es mucho. O sea, hay un problema en la educación, en la cultura, que ha establecido ciertos patrones. Es muy bravo. Barcelona. Yo creo que, Kena, tú coincides conmigo, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Creo que no conozco a nadie que no haya sido acosada de ninguna forma. Sí. En todo caso, efectivamente hay varios tipos de violencia. Sí, pues. La física, desgraciadamente. la psicológica, o sea, las palabras también a veces son demasiado violentas. Cuando alguien también inventa algo de otra persona, por ejemplo, ¿qué más violento que eso? No poder defenderse de algo así. Es verdad, yo he escuchado muchas veces, creo que alguna vez hasta la he dicho, seguramente, que un guantazo se te quita el moretón y pasó. Un maltrato psicológico sostenido termina siendo mucho más irreversible que un moretón. Imagínate. Sí, porque te marca. Ya comparando, así que es lo menor, ¿cachai? ¿Para qué hablar de la Te violencia desestabiliza, te hace pensar económica? otras cosas. ¿Para qué hablar, insisto, de la violencia laboral? De que, como tú bien decías, las mujeres efectivamente, sistemáticamente, hagas la pega que hagas, aun siendo la misma de un hombre, vas a ganar menos. No hay violencia física que no venga acompañada de violencia psicológica, Madrid. además. Sí, Totalmente. Madrid, eso. Ahí está la sentadilla que tú hablabas, Diego. Ahora, qué bueno que estemos haciendo noticias en todas partes del mundo por esto. En lugar de estar haciendo noticias por las pérdidas oculares, en lugar de estar haciendo noticias por la situación social que se vive en Chile, me parece que esto es algo muy positivo. Realmente, más allá de lo demás. A pesar de que, como lo explicó Diego, cuál es el sentido real que traen las tesis respecto a esta coreografía y lo que están diciendo. Me parece que el hecho de que sea exportable y que lo tomen mujeres de todas partes del mundo denota que en todas partes se vive lo mismo y que todas tienen algo que decir. Tal cual. Claro, además que se puede instalar un mensaje potente en todo el mundo transversal. sin que nadie te venga a mojar, ni a Y pegar, ni a correr. lo que dice Diego es cierto, también visibiliza el tema de las detenciones y la violencia sexual de parte de la policía, que insisto, requiere una transformación profunda, tal como aparece en el informe de Human Rights Watch, que aparece cierto en su sitio web, y sería bueno que todos también lo leyéramos para que entendiéramos cierto cuál es la recomendación de uno de los 4 organismos internacionales que vinieron a ver in situ la situación de los derechos Pero, y humanos. Cristian, les cuento algo que de verdad no se lo van a creer y que es cosa de comprobarlo. Todavía uno se mete a Twitter o todavía uno está en conversaciones hablando con gente y hay gente que dice, ¿qué tanta estupidez? ¿Para qué hacen tanta tontera? Deben ser todas, no tengo idea, solterona, aburridas, si es feminista es porque es fea, homosexuales, deben ser todas. Que uno lo escuche y dice, ¿qué hago ahora? Me paro y le digo lo que pienso, me voy, por supuesto, yo trato de decir lo que siento, lo que pienso, pero es que te metes a Twitter y es imposible. Gente que de verdad, mira, el lenguaje de señas, qué bonito. Qué bonito.
Y tú dices, ¿qué hago? ¿Cómo le explico? ¿Sabéis qué? No son homosexuales, no son aburridas, no son solteronas, son mujeres que quieren que la respeten, así como tú quieres que te respeten. Así es, tal cual. Mira, hoy, hasta el día de 3 de diciembre, martes, ya estamos de madrugada, es el Día de la Discapacidad. Así que está bien también dentro de la inclusión, el lenguaje de señas, que se visibilice y se haga más amplificable este mensaje. Por supuesto que sí. Yo creo que nos tenemos que replantear como cultura, algunas religiones también, esta especie de sometimiento de la mujer. Hay gran parte de las madres, obviamente uno no puede generalizar, no todas, pero que también crean a sus hijos desde el machismo. Entonces hay que tener mucho cuidado de que la mujer no nace para servir al hombre, de que hay desigualdad, de todas esas cosas, porque si no estarías avalando toda esta violencia de cualquier tipo hacia la mujer. Mira, que ellas son las creadoras de este himno, las tesis. Insisto, son Dafne Valdés, Paula Cometa, Sibila Sotomayor y Lea Cáceres. Ellas contaron al diario El País, porque fueron entrevistadas por El País, que se llaman las tesis porque su premisa es usar tesis teóricas feministas y llevarlas a una puesta en escena para que se difunda el mensaje. Y la verdad es que lo lograron, porque de una forma musical y con coreografía lograron extender más allá incluso de las fronteras de Chile este mensaje. Además, contaron que la letra de la canción es parte de una investigación que llevan meses haciendo, y que la performance se iba a estrenar más adelante. Ellos todavía no terminaban y pensaban hacerlo un poco más adelante, pero aprovechando este estallido social y todo, como bien tú dices, Diego, lo que encasilla esto, decidieron hacerlo el lunes pasado. Así que, bueno, nada, chiquillas, súper bien, pues me parece. Felicitaciones. Increíble, felicitaciones. Sí, bien. Y también felicitaciones para todos los que sabemos que los niños son importantes y queremos que sigan soñando, jugando y siendo niños. Y es por eso que les vamos a ayudar que así sea, por Lama. Sí, está bueno. Para que ustedes, porque sus sobrinos sigan siendo sus sobrinos. O para él, no, o tú. No, para mí, mi colección. Que es viejo, no. Y por eso que en la red le vamos a regalar una gift card de 100.000 pesos para canjear todos los juguetes que quieras en el outlet de Imexporta. Imagínate Toy Story 4, Belis, Bakugan y muchos más. ¿Cómo? Envía la palabra Navidad al 1330. B corta. Recuerda, Navidad con B corta, pues le tenemos que contar aquí a Lama, al 1330 y ya estará participando. El primer sorteo mañana. ¿Y sabe dónde? En Intrusos. Entonces podemos Vamos participar. a ver si Yo ya mandé participamos. no se vaya. Mandé Festivus. Quiero todo 1330. Bakugan. Y muchos más. Y para participar solamente tienes que mandar la palabra Navidad, que empieza hoy, al 1330. Navidad. Navidad dicho. al 1330 y el primer sorteo mañana. ¿Sabe dónde? En la red. Acá, no. ¿Acá? No, en la red, en el programa Intrusos. No. Obvio. ¿Cuánto la oportunidad? .noticias. Oye. Yo voy a insistir. A ti no te va a llegar nada este año, te va a llegar Navidad. un carbón. En España, cuando te portas mal, te llega un carbón, pero es dulce, exquisito. A mí me ha llegado un par de veces. Me gusta. Dale, ¿y qué trae? Y muchos más. Y para participar solamente tienes que mandar la palabra Navidad, que empieza hoy, al 1330. Navidad dicho. al 1330 y el primer sorteo mañana. ¿Sabe dónde? En la red. Acá, no. ¿Acá? No, en la red, en el programa Intrusos. No. Obvio. ¿Cuánto la oportunidad? .noticias. Oye. Yo voy a insistir. A ti no te va a llegar nada este año, te va a llegar Navidad. un carbón. En España, cuando te portas mal, te llega un carbón, pero es dulce, exquisito. A mí me ha llegado un par de veces. Me gusta. Dale, ¿y qué trae Expedientes ese? Bueno, hoy día tenemos un programa especial dedicado a todos nuestros queridos invitados. Este es para Cristian Pino. Remake versus original, Dirty Dancing. Gran película. ¿Quién no bailó? Romántica. Está tratado de hacer esto levantando a la pareja, pero bueno, no siempre es fácil. En 200 películas que quiero antes de morir, gran película. Ex Machina, postuló al Oscar, ¿sí? sobre inteligencia artificial. Y gran actriz, Alicia Vikander. Mire. Y cine retro, La caída de la casa Usher. Basado en Edgar Allan Poe con el mismísimo Vincent Price. Vincent Price. Hoy día tenemos de todos los Buena. sabores para partir la semana. ¿Cuándo? Ahora en Expediente ese, pero no hay que ensuciar. No hay que Dejo ahí. ensuciar. Chicos, muchísimas gracias por venir. Cristian Pino, Diego Pardón. Grande Diego. Un placer Cristian de la tenerlos Calle. acá. Bien. Un placer. Y ustedes ya saben, quédese viendo Expediente ese, no se vaya. Recuerden que mañana tenemos una cita aquí a las 12 en Así Somos. Que tengan lindos sueños.